En esta mañana vamos a hablar acerca de un tema que es fundamental en nuestra vida como creyentes, y esto es: no ames al mundo. No ames al mundo. Bueno, la pregunta es: ¿qué tanto nosotros como creyentes podemos esperar del mundo? Creo que vivimos en una época donde el mundo en realidad te promete muchas cosas, pero nos da pocas cosas. Puede prometerte felicidad, pero en realidad te produce, y lo único que produce es vacío. Promete libertad, pero el hombre está más esclavizado cada vez más en sus pasiones, en sus pecados. Promete progreso, pero cada día más hay corrupción, hay violencia, hay inmoralidad, hay rechazo a Dios. Y el problema, mis hermanos, es que muchas veces creo que esperamos mucho del mundo. Esperamos que el mundo a veces apruebe los valores de Dios, respete la verdad de Dios, favorezca la obra de Dios, pero no lo va a hacer. La Biblia nos enseña en realidad que el mundo no es amigo de Dios. El mundo no es un aliado de Dios. Juan, ahí en el capítulo 2, si quisiera que me acompañe usted en su Biblia, en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 15-17. Juan, capítulo 2, versículo 15-17. Dice la palabra del Señor: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí encontramos un mandato muy directo, muy contundente en toda esta carta del apóstol Juan, y esto es: no améis al mundo. No améis al mundo. Juan utiliza una negación enfática, va acompañado de ese imperativo, de ese mandato presente: no améis al mundo. Y si usted quiere, tal vez puede traducir esa parte del texto: no estén amando al mundo, si es que lo está haciendo. La idea es una prohibición enfática, es una prohibición categórica, absoluta y continua. La orden es absoluta. No dice amad menos al mundo, no dice no ames demasiado al mundo, sino dice no améis al mundo. Si usted ama al mundo, si usted en estos momentos está amando las cosas del mundo, déjame decirte que usted es muy probable que no sea creyente. Y eso encaja perfectamente con el propósito de toda la carta. Juan escribe de manera muy directa. Él no deja lugar para términos medios, y a lo largo de esta carta encontramos contrastes, y esos contrastes son muy absolutos. Por ejemplo, habla de luz o tinieblas. ¿Usted está en la luz o está en las tinieblas? ¿Usted está en la verdad o está en la mentira? ¿Usted es hijo de Dios o es hijo del diablo? ¿Usted ama a Dios o ama al mundo? Para Juan, ¿usted es cristiano o simplemente no lo es? No lo es. Por eso, este mandato funciona como una prueba espiritual donde usted puede examinarse en esta mañana y decir: bueno, en realidad soy cristiano. Juan quiere que cada creyente examine su corazón y responda una pregunta fundamental: ¿dónde están realmente los afectos de usted? Pregúntese eso: ¿dónde están realmente mis afectos? ¿Está en Dios o está en el mundo?
pero debe caer en una de esas dos categorías. ¿Dónde están los afectos de usted en este momento? En nuestro texto de hoy vamos a encontrar 4 razones por las cuales el creyente no debe amar al mundo. Y a medida que vamos desarrollando cada razón, examínese si usted realmente es un verdadero creyente. ¿Está inclinado todos sus afectos en el mundo o en Dios? Y la primera razón por la que usted y yo, que decimos que somos creyentes, no debemos amar al mundo es por lo que el mundo es. Versículo 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Bueno, la pregunta que surge es, bueno, ¿cómo es el mundo? ¿De qué mundo estamos hablando aquí? ¿De qué mundo estás tratando, Juan? Bueno, de hecho, Juan es el experto en cuanto al uso de la palabra mundo, cosmos en el griego. Usted, cuando busca en su Biblia, en una concordancia, va a encontrar 186 veces donde aparece en todo el Nuevo Testamento esta palabra mundo, de las cuales Juan 105 veces menciona en todos sus escritos. En su Evangelio 78 veces. En esta primera carta usted va a encontrar 23 veces. En su segunda carta 1 vez y en Apocalipsis 3 veces. Y dentro de todos estos escritos de Juan, el término mundo, en realidad usted va a encontrar varias connotaciones o tonalidades del significado de esa palabra. Por ejemplo, algunas veces Juan se va a referir al mundo físico creado, que es la tierra. Otras veces cuando usted ve y lee los evangelios o sus cartas o Apocalipsis, encuentra la palabra mundo, va a encontrar que el significado puede ser humanidad en general, hablando de personas. Otras veces va a encontrar con un énfasis que tiene que ver con distintas razas o fronteras nacionales. Otras veces con referencia a la pecaminosidad y maldad de los hombres. Y otras veces usted va a encontrar esta palabra relacionado al sistema invisible de maldad, al sistema moral dominado por Satanás y todo lo que ofrece en oposición a Dios. Entonces, bueno, ¿cuál es el mundo que no debemos amar? No es el mundo físico, no es el planeta. Amamos el planeta, vivimos en ella. Amamos lo que hay, disfrutamos de todo lo que hay, por la gracia de Dios. No es ese mundo que no debemos amar, no es a la humanidad en general. De hecho, el Señor dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. No es a la diversidad de etnias o razas. De hecho, en Hechos el Evangelio se extendió a toda raza, a toda etnia. Sino lo que Juan está diciendo, usted y yo no debemos amar al mundo, es en relación al sistema espiritual de maldad que opera en este mundo físico pecaminoso. Es el sistema de maldad que se opone a Dios. Ese es el mundo a la que Dios nos manda a no amar. Ese es el amor a la que tú no debes amar al mundo, a ese sistema espiritual de maldad. Es al cosmos, es decir, al orden, al tipo de sistema ordenado que hay en el mundo cuyos valores, creencias, costumbres, filosofías, ideologías son diferentes y van en rebeldía de contra de Dios. Eso es a la que no debemos amar, es al sistema de maldad pecaminoso dominado por el mismo diablo al que no debemos amar. Escuche, no podemos amar al mundo por lo que el mundo es. Y el mundo es aquella esfera cuyos valores, costumbres, creencias, filosofías, ideologías se oponen a Dios. ¿Por qué? Porque aborrece a Dios. El Señor Jesús, aquella noche del jueves, en su semana de pasión, en el aposento alto, Él derramó su amor a sus discípulos ahí, horas antes de ir a la cruz, y les dijo en Juan 15, versículos 18-19, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os, ¿qué? Aborrece.
Esto es lo que es el mundo, aborrecedor de Cristo, aborrecedor a los que pertenecen a Cristo. Y no debe ser extraño eso, no debe ser. Porque ahí, en el mismo capítulo 3, en el capítulo 3 de esta primera carta, en el versículo 13, dice Juan, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Así que no espere que el mundo le ame, no espere que el mundo lo apruebe, porque el mundo en su esencia moral está en rebelión en contra de Cristo y su iglesia. Es más, esa misma noche, en el aposento alto, el Señor hizo una oración sacerdotal por los discípulos, diciendo en Juan 17:14, Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo, ¿qué? Los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Cuando usted estudia Hechos, eso lo ve. Aborrecimiento, rechazo. ¿Contra quiénes? Contra la iglesia, contra los creyentes. Mis hermanos, como ven, el aborrecimiento del mundo hacia los creyentes no surge simplemente por diferencia de personalidad o de opinión, sino porque pertenecemos a Cristo y hemos recibido su palabra. El mundo aborrece a la iglesia porque primero aborreció a Cristo. Y eso nos revela la verdadera naturaleza del mundo, del que Juan aquí está hablando en este versículo 15. Nuevamente lo digo, el mundo aquí no es el mundo físico, no es el planeta, no es la humanidad en general, no es la diversidad de etnias. El mundo es el sistema moral y espiritual organizado en rebelión contra Dios. Es el sistema que rechaza la verdad, que se opone en contra de la autoridad de Cristo y promueve valores contrarios a su voluntad. Eso no debemos amar, mis hermanos. No podemos amar aquello que está en oposición a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos entregar nuestros afectos a un sistema que desprecia a Cristo, que rechaza su palabra, que combate contra el reino de Dios. Juan dijo, no améis al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo odia a Cristo, rechaza a Cristo. Eso es lo que es el mundo. Y el mundo en su misma naturaleza es aborrecedor de Dios, es aborrecedor de Cristo, es aborrecedor de su palabra y por ende es aborrecedor de su iglesia. Ahora bien, ¿por qué existe tanta hostilidad? ¿Por qué existe tanto aborrecimiento del mundo hacia Dios? ¿Por qué existe tanto aborrecimiento del mundo hacia Cristo, su palabra, su iglesia? Bueno, la respuesta es que detrás de ese sistema quien está operando es ¿quién? Satanás. Es él. Y no es casualidad que el mundo se oponga a Dios. Existe una influencia espiritual que se va revelando, que se dirige hacia esa rebelión. De hecho, mis hermanos, la Escritura presenta a Satanás como el gran adversario de su pueblo. De hecho, ese mismo título, nombre, Satanás, significa que adversario, significa enemigo. Y en el Nuevo Testamento recibe muchos títulos, Satanás, que describe la influencia que él tiene sobre el sistema de este mundo. En 2 Corintios 4, Pablo lo llama el Dios de este siglo. El Dios de este siglo. En Efesios 2:2 lo llama el príncipe de la potestad del aire. El mismo Señor Jesús en Juan 12 lo va a identificar a Satanás como ¿qué? Como el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo. Estos títulos no significan que Satanás pueda tener autoridad absoluta, pues Dios es el soberano. Él es el quien tiene la autoridad absoluta sobre todas las cosas, pero sus nombres lo que sí revelan es la norma e influencia que Satanás ejerce sobre el mundo incrédulo, sobre este mundo, sobre este sistema en la que vivimos. Por eso el mundo piensa como piensa, ama lo que ama y rechaza lo que rechaza. Y Satanás ha organizado un sistema de pensamiento. Él ha organizado todo un sistema de filosofías, de valores, de deseos que se oponen a Dios. ¿Eso no es notorio en nuestros días? Por supuesto que lo es.
Y Satanás busca mantener a los hombres alejados ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Escuche cómo lo describe Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3. Antes de nuestra conversión, nosotros también estábamos ahí, andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vivíamos según los deseos de nuestra carne, siguiendo nuestros propios pensamientos pecaminosos, nuestras pasiones pecaminosas. En otras palabras, antes de que la gracia de Dios nos pueda alcanzar, también formábamos parte de ese sistema rebelde en contra de Cristo, en contra de su palabra, en contra del señorío de Cristo. Mis hermanos, cuando llegamos a entender lo que es el sistema del mundo y quién es el que está operando detrás de ese sistema o cosmos, vamos a dejar de amar este mundo, porque nadie que ama a Cristo puede entregar sus afectos a un sistema que se opone a Cristo, que se opone a Él. De hecho, seguramente muchos de ustedes se están preguntando qué clase de tipo o amor estamos hablando aquí. Bueno, el verbo améis y el verbo ama, que ahí aparece en el versículo 15, viene del griego agapao y es el mismo verbo que se emplea en el Nuevo Testamento para describir el amor ¿de quién? El amor de Dios, ágape, el amor de Dios. Pero esto no significa que el amor al mundo sea, bueno, un amor santo o divino, sino que Juan está señalando algo mucho más profundo que una simple preferencia. Él está hablando de un afecto dominante, de una lealtad del corazón. El problema no es que el creyente vive en el mundo, eso no es el problema. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El problema no es que estemos viviendo en el mundo, sino que entreguemos al mundo el amor y la devoción que solo Dios merece. Ese es el punto, ese es el problema. El amor ágape es el amor al nivel más alto. Es ese tipo de amor que está por encima de todo, que trasciende, y aquí amar al mundo es dar al mundo. Ese tipo de afecto, apego, lealtad que pertenece exclusivamente a Dios, el cual este mundo no es digno de recibir. Ese amor, ¿usted ama a Dios? Ese amor no lo entregue al mundo. Solo es para Dios. Solo es para Él. Así que no demos al mundo nuestro afecto. No demos al mundo nuestra lealtad. No demos al mundo nuestro apego por lo que es el mundo. ¿Y qué es el mundo? Aborrece a Cristo. Aborrece su palabra. Aborrece su iglesia. Aborrece el señorío de Cristo. No lo merece. No lo merece. Mis hermanos, no demos al mundo el amor que pertenece solo a Dios. No lo dé. No lo dé. No abracemos aquello que aborrece a nuestro Señor. No abracemos al mundo, su sistema, sus ideologías, su pensamiento, su filosofía y todo lo que viene con ello. No lo abracemos, no amemos. La segunda razón por la que no debemos amar al mundo es por lo que somos. Es por lo que somos. ¿Qué somos? Hijos de Dios. ¿Usted lo es? El amor del Padre está en usted, si es hijo de Dios. El apóstol Juan dice a la mitad del versículo 15, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El contrario, ¿qué sería? Si usted no está amando al mundo, es porque el amor efectivamente del Padre está en usted. Está en usted. Es decir, usted es hijo de Dios. Por esa razón, no ama ni debe amar usted al mundo, a su sistema. De hecho, la frase el amor del Padre aquí en el versículo 15 aparece por única vez en todo el Nuevo Testamento. Usted no lo va a volver a encontrar en otro pasaje. Y el apóstol Juan aquí es enfático en su expresión. Si alguno de nosotros estamos amando las cosas del mundo, indudablemente es porque una negación absoluta en el griego. Nunca,
nunca, escucha bien, si usted está amando al mundo y su sistema, usted nunca ha recibido el amor de Dios. El amor de Dios no ha sido derramada en su corazón. ¿Y cuándo el amor de Dios ha sido derramada en nuestros corazones? En el momento de nuestra conversión. Porque es ahí cuando el ágape de Dios, el amor del Padre, se derrama sobre nosotros por el Espíritu Santo. Romanos 5:5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Y cuándo nos fue dado el Espíritu Santo? En el momento de nuestra regeneración. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo ¿qué? Oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habéis creído en él, fuisteis ¿qué? Sellados por el Espíritu Santo. Creo que esta verdad deja claro el apóstol Juan ahí en el capítulo 3 de esta primera carta, versículo 24, al final, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu que nos ha dado. Por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, si Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos ha hecho nacer de nuevo, y el amor del Padre está ahora en nosotros, vamos a dejar de amar las cosas del mundo y vamos a amar a Dios y todas las cosas que Él ama. Y también vamos a aborrecer las cosas que Él también aborrece, porque ahora nuestra nueva relación cercana e íntima es ¿con quién? Con Dios, ya no con el mundo. Es con Dios, por cuanto hemos pasado de muerte a vida. Versículo 3 o versículo 14 del capítulo 3, Juan mismo lo afirma. Hemos pasado de muerte a vida. Ahora, es cierto que el sistema de engaño en este mundo es abrumador, pero por medio de Cristo todo creyente ya es un vencedor sobre este sistema del mundo. Somos más que vencedores. Y eso no es por una fuerza propia, no es por un esfuerzo propio, sino por la fe ¿en quién? En Jesucristo. El capítulo 5 de esta primera carta, en el versículo 4, Juan dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria, que ha vencido al mundo, ¿qué? Nuestra fe. Así que no amamos al mundo, porque el amor del Padre ya está en nosotros. Lo está. Juan lo dice en ese mismo capítulo 3, el 2. Somos hijos de Dios. En el 4:6, nosotros somos de Dios. En el 5:19, sabemos que somos de Dios. Somos de Dios. Somos de Dios. Somos de Dios. Juan lo afirma una y otra vez. El amor del Padre está ¿en quién? En nosotros. Y mis hermanos, somos hijos de Dios ahora, en Cristo. Y no debemos ser como Demas, que amando las cosas de este mundo, abandonó a Pablo. Escuche, no sé en qué categoría usted de su vida espiritual se encuentra en estos momentos. Tal vez usted recién acaba de conocer a Cristo, no lo sé. Tal vez usted ya está creciendo un poco en su vida espiritual y tal vez usted ya es un creyente maduro en la fe. Tal vez es un padre espiritual de algunos de tus hermanos. Pero sea cual sea la categoría en la que usted se encuentra como creyente, todos, seamos niños espirituales, seamos jóvenes espirituales, seamos maduros espirituales o seamos adultos mayores de edad, o seamos jovencitos, o seamos jóvenes adultos, sea cual sea, en la categoría de edad o en la categoría de vida espiritual en la que usted se encuentre, todos somos hijos de Dios si hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador.
Todos estamos llamados ¿a qué? A no amar al mundo. ¿Usted es joven? No ame al mundo. ¿Usted es un joven adulto? No ame al mundo. ¿Usted es un cristiano anciano de edad? No ame al mundo. No lo haga. Eso es lo que Juan describe claramente ahí en los versículos 12 al 14 de este capítulo 2. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Al maligno. Lo han vencido. Así que todos los que estamos aquí, todos estamos llamados a no amar al mundo y somos hijos de Dios. Todos somos parte ahora de la familia de Dios y no podemos estar al mundo por lo que ahora somos en Cristo. Usted está unido a Cristo. No puede amar al mundo. No puede hacerlo. El amor del Padre está en usted. La misma Trinidad habita en usted. Si el amor del Padre está en usted, usted no puede amar al mundo. Esto es claro. Pero si usted está amando al mundo, el amor del Padre no está en usted. Escucha bien, no está en usted. En palabras simples, usted no es un creyente. No lo es. Porque amar al mundo es contrario a ser un creyente. Es algo contradictorio. Que usted se llama cristiano y diga que es cristiano cuando sigue amando al mundo. Eso es inconcebible, incongruente. Así que no ames al mundo por lo que el mundo es. No ames al mundo por lo que usted es. Es hijo de Dios. Y en tercer lugar, no ames al mundo por lo que produce el mundo. ¿Y qué produce el mundo? Bueno, vayamos al versículo 16. Juan dice, todo lo que hay en el mundo. Esta es una expresión completa. Todo, paz en el griego, el cual constituye todo, toda extensión de manera completa, cubre absolutamente todo lo que hay en el mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y Juan detalla cuáles son todas esas cosas que provienen del mundo. No lo detalla, pero sí lo clasifica en tres categorías. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne. Los deseos. Aquí y en las otras dos veces que se va a repetir esta palabra deseos, tiene que ver con antojo. Tiene que ver con el impulso vehemente, ardiente, ansioso por los deseos ilícitos. Es como aquel río o mar cuando está en un movimiento impetuoso. Así de impetuoso, intenso son los deseos de las pasiones, el cual son incontrolables, especialmente cuando tienen que ver con las cosas pecaminosas. Y esa palabra carne no es una referencia a la carne física, no lo es, sino se refiere a todos los deseos humanos que por naturaleza están impregnadas en nuestras vidas, en nuestro pensamiento, voluntad, emociones, es decir, tiene que ver con toda nuestra condición humana no redimida. Esta carne aún está caída y por eso gime hasta el día de la redención. Gime. Y cuando estos deseos humanos están fuera de la gracia de Cristo, no hay forma en que usted pueda detenerlos. Simplemente se llevará a cabo todos los pecados y ambiciones mundanas y egoístas que hay en su corazón, porque del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos, los malos deseos, todo. Usted y yo somos conscientes que nuestros deseos humanos o la satisfacción de los apetitos de nuestro cuerpo son muchos y estos intensos deseos siempre están en sintonía, en pertenencia ¿a qué? Al mundo. Están sintonizados en el mundo. Porque es ahí donde la vamos a encontrar y son traídas, atractivas hacia nosotros. ¿Habrá forma de decirle no
a la carne. En algunas ocasiones, por eso Pablo le dice a Timoteo, huye de qué? De tus pasiones juveniles. Sabe que Timoteo no va a poder controlar aquello. Huye, escapa, dile no. ¿Sabes cuáles son esos deseos de la carne? Gálatas 5, versículo 19 y 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Usted lo puede seguir enumerando. Todo esto, ¿quién las facilita? ¿Dónde lo encuentra? ¿Quién las produce? El mundo. El mundo, y todas ellas es contra el Espíritu, dice Gálatas 5:17, es contra el Espíritu. Y es contrario al Espíritu, porque el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y aquí se ve claramente el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el Espíritu es contra la carne. Así que usted no puede amar al mundo por cuanto produce el mundo e impulsa todos los deseos que la carne anhela. ¿Qué hay en tu vida en estos momentos? ¿Adulterio? ¿Fornicación? ¿Pornografía? ¿Envidia? ¿Celo? No ame al mundo por lo que produce el mundo. Todo eso produce. Los deseos de los ojos. Sabemos que los ojos es nuestro miembro del cuerpo, que nos es útil y necesita mucho cuidado. Podemos movernos, movilizarnos, caminar, elegir lo que vemos. Pero al mismo tiempo es un miembro que es capaz de contaminar todo nuestro cuerpo, todo, físico, mental, emocional, espiritual, todo. Son como aquellas puertas del mercado o los supermercados, ¿no? Que se abren de par en par para que podamos entrar y hacer nuestras compras. De la misma manera, nuestros ojos son como aquellas puertas abiertas que abren el camino para que ingresen en nuestras vidas los deseos que nuestro cuerpo tan ansiosamente e intensamente a veces desea. Es por los ojos que codiciamos, ¿o no es así? Es por los ojos que codiciamos. El mundo va a producir ¿qué? Moda. ¿Y qué hacemos rápidamente? A veces, bueno, uno es captado por los ojos, lo hermoso y bello que puede ser un producto. Vamos, lo compramos, no importa cuál es la prioridad en casa que tenemos, pero no nos importa, se viene el mundial y muchos están pensando en un televisor grande cuando está para arreglar muchas cosas, otras cosas más importantes en la casa. Y lo único que deseamos son aquellos productos que están de moda. Bueno, puede ser ropa, televisión, videojuegos, teléfonos móviles, no lo sé, carro, etcétera, pero no solo la codicia, pero de cosas materiales entra por los ojos. También las cosas inmorales. ¿Qué ve cuando está solo delante de su pantalla? La Biblia registra muchos ejemplos de cosas inmorales, de cómo algunos personajes descritos en ella cedieron a los deseos de los ojos. Eva vio el fruto prohibido y ¿qué hizo? La codició y la comió y pecó contra Dios. Acán vio una túnica hermosa, vio los lingotes de oro y varios siglos de plata allá en Jericó, las tomó a pesar que Dios había prohibido y terminó apedreado y quemado con toda su familia y bienes. Sansón vio la hermosura de Dalila y perdió la fuerza y sus ojos y murió. David
vio desde su azotea a Betsabé, la tomó como mujer y pagó gravemente por su pecado. Mis hermanos, todas estas cosas descritas las ofrece y produce el mundo de manera gratuita, no te la cobra, más bien te lo lleva por delivery, te lo ofrece ahí, te pone a la vista para que la obtengas. Así que nunca esperes alguna cosa buena del sistema del mundo, no lo vas a encontrar porque todo lo que produce es contrario a la voluntad de Dios, contrario a su palabra. Sinceramente, son cosas muy atractivas, pero son destructivas para tu alma. Son destructivas para tu alma. Y hay una tercera y última cosa que proviene del mundo y no del Padre, la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida. Y eso tiene que ver con la jactancia. Tiene que ver con el alarde de uno mismo. ¿Cuál fue la última vez? O la última vez que has logrado algo y te has vanagloriado por ello. ¿Cuántos de ustedes han escuchado decir a alguien, bueno, todo esto es gracias a mi esfuerzo, a mi trabajo, lo merezco? Bueno, el alcanzar una meta trazada no es mal en sí mismo, no lo es. Tampoco es malo el fruto de tu trabajo, el fruto de tu esfuerzo que uno puede hacer. Lo malo está cuando nos damos a nosotros mismos el crédito de nuestros logros obtenidos y no reconocemos a Dios, porque todo proviene ¿de quién? De Dios. Escuche lo que dice Santiago 4, versículos 13 al 16. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es que es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mis hermanos, el problema que vemos aquí no es la planificación que uno puede hacer en la vida, sino el dejar fuera a Dios de nuestros planes, para luego alardear y vanagloriarnos de nuestros propios logros en la vida. Y esto, por supuesto, no procede de Dios, sino ¿de quién? Del mundo. Procede del mundo, de su sistema. Por ejemplo, en el día de hoy se escucha, ¿no? Bueno, existen los coaches, ¿no? No existían, pero lo hay ahora. Bueno, ¿cuál es la meta de esto? De ellos. Es estimular, incentivar, ¿no? A que las personas maximicen ese potencial profesional, etcétera, creando a sí mismos, en última instancia, el logro profesional en ellos o personal, a su propia capacidad de la persona. ¿Qué dice un coaching? Bueno, hagas lo que hagas, asegúrate de que te haga feliz. Si crees en ti mismo, todo te es posible. Debes decirte a ti mismo, no importa lo difícil que sea, voy a conseguirlo. Eso di. Sé tú mismo, porque el original vale más que las copias. Mis hermanos, esas frases tienen algo en común. El poder del hombre está en sí mismo y en nadie más. Dios, por medio de la Escritura, nunca ofrece eso. No lo hace, solo el mundo produce estas cosas. Porque es ahí cuando la vanagloria de la vida se lleva a cabo. Vuelvo a repetir lo que dijo Santiago, toda jactancia semejante es mala. Es por medio de la vanagloria de la vida que el hombre desafía a Dios y de manera arrogante intenta destronar al soberano del universo, que es Dios y el soberano de tu vida. Él es el quien produce en ti el querer como el hacer. Él es tu Señor. Y esas tres clasificaciones, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no es nada nuevo dentro del sistema del mundo. Por supuesto que no lo es, porque Satanás desde el principio lo ha implementado en el mundo para que el hombre se aleje de Dios. ¿Recuerdan ustedes en el huerto del Edén? Satanás recurrió ¿a qué? A Eva, a los deseos de la carne.
El fruto era ¿qué? Bueno para comer. Deseos de la carne. También recurrió a los deseos de los ojos. Dice en Génesis que el fruto fue agradable a los ojos de Eva. Y recurrió a la vanagloria de la vida. Satanás le dijo, si comes, serás como Dios. Como Dios. ¿Recuerdan la tentación del Señor Jesús? Jesús estaba de hambre. ¿Y qué le dijo? Convierte la piedra en pan. ¿Deseo de qué? De la carne. Después lo llevó a un monte alto y le dijo que todos los reinos y la gloria le daría si lo adorara. ¿Eso qué es? ¿Los deseos de qué? De los ojos. Después, estando ya en el pináculo del templo, le dijo que se tirara si era el Hijo de Dios. ¿Qué es? Vanagloria de la vida. Entonces, ¿de quién provienen los deseos de la carne? Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. ¿Quién las produce? El mundo y no Dios. Por esa razón, no debemos amar al mundo. Hay una última razón por la que no debemos amar al mundo. No debemos amar al mundo por su destino. Versículo 17, si me acompaña. Y el mundo pasa, ¿y qué? Y sus deseos. Pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para siempre. Ahora, dígame usted, una de las cosas que el mundo ofrece y que son eternas. ¿El sexo? ¿Las borracheras? ¿El halago personal? ¿Los bienes materiales? ¿Las riquezas? ¿Qué te ofrece el mundo que son eternas? Nada. Todo esto y otras cosas más que el mundo produce es pasajero y te va a llevar a la muerte eterna. ¿Sabes? No es que el mundo y su deseo maligno van a pasar, sino ya están pasando. Paragetai, en el griego, está pasando, presente, continuo. El mundo y todos los deseos que nos ofrece está en cambio de desintegración, todo está desmoronándose. Está en proceso de disolución porque está podrido en su totalidad. El apóstol Pablo lo dijo en 1 Corintios 7:31, y los que disfrutan de este mundo como si no la disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se está pasando. El sistema del mundo es solo una apariencia, es transitoria. No solo es transitoria, es limitada, que está ¿qué? Desmoronándose. Está desmoronándose, así que no amemos al mundo. Seguramente algunos están esperando, ¿no? Lo comenté en la mañana, estamos esperando las elecciones. Sea quien sea que gane, el mundo seguirá igual. Seguirá igual, caminando a su destrucción. Porque el mundo está pasando y con ello también su deseo maligno. Dice Juan, pasa. Está camino a su destrucción. Entonces Juan dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para siempre. Esa es la confianza por la que usted y yo, que somos creyentes, debemos amar y seguir amando a nuestro Señor. No debemos amar al mundo. No sigas amando al mundo, las cosas del mundo, el sistema del mundo, si es que lo está haciendo. Si bien el mundo está en camino de destrucción, nosotros que somos hijos de Dios y estamos obedeciendo su palabra, no tenemos por qué temer de la destrucción del mundo y sus deseos. Juan es claro, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y cuál es esa voluntad de Dios? Que no amemos al mundo. Juan responde a eso en su propio contexto. Eso es la voluntad de Dios. No amemos al mundo. Así que si usted y yo no estamos amando al mundo, bueno, lamentablemente vamos a irnos a la perdición.